Entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. Algo que hoy no se hace, por supuesto. Hoy a los falsos son los que más siguen la gente. El problema es que no son ovejas, son cabros. Por eso la gente dice, ¿por qué la gente sigue a esos falsos? Si son falsos, sin vergüenza. Porque no son ovejas. Las ovejas nunca seguirán a un falso. Esas no son ovejas. Estaba tan claro aquí la palabra de Dios. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo, ¿a quiénes les dijo? A los fariseos, a los líderes falsos de aquel entonces, Jesús. Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En otras palabras está diciendo, ustedes son ladrones, ustedes aparentan ser líderes, ustedes son salteadores, ustedes no han entrado por donde deben entrar. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Mas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, ahí te hablan, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Cuánto han oído su voz? Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A su nombre, tome su lugar en esta hora. Hubo una tremenda discusión cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Le untó lodo, escupió en tierra y untó lodo en los ojos de aquel ciego. Y aquel ciego fue sano. Después de estar tanto tiempo mendigando, el Señor lo sanó completamente. Y fue un impacto tremendo a la sociedad, a la gente que lo conocía. Y la noticia llegó a los líderes de aquel entonces y se admiraron y estaban completamente enojados, irritados, porque tal milagro el Señor lo hizo en el día de reposo. Algo completamente condenable para los judíos. No se podía hacer tal cosa en el día de reposo. Bueno, ellos no lo hacían ni en el día de reposo ni en los días de no reposo. Ellos no podían hacer nada.
Y cuando el hombre fue indagado y le preguntaron que quién había hecho eso, el hombre no conocía, no sabía quién era Jesús. Pero el Señor lo sanó y después lo encontró porque lo expulsaron del templo. Lo expulsaron del templo porque estaba invocando el nombre del Señor. Él decía que no conocía a Jesús. Otros decían, ese hombre está endemoniado. Y la gente decía, ¿cómo va a estar endemoniado? ¿Cómo un endemoniado puede abrir los ojos de un ciego y sanarlo completamente? Eso no puede ser. Y se les estaba haciendo un gran problema a los fariseos, a los líderes. Llevaron el hombre a indagar, a preguntarle, que hasta el padre llamaron del hombre. Y el padre dijo, ¿qué vengo a hacer yo aquí si él es un hombre mayor? Pregúntenle a él qué fue lo que pasó. ¿Este es tu hijo? Claro que es mi hijo. ¿Estaba ciego? Por supuesto. Es mi hijo, estaba ciego. Pero como le hayan regresado la vista, no lo sé, pregúntenle. Él es mayor de edad. Y le dijeron, mira, honra a Dios, ese hombre es pecador. Y el ciego dijo, yo no sé si es pecador, pero a ese que ustedes le llaman pecador, me abrió los ojos a mí, que por tiempo, desde que nací, estoy ciego. Y comenzó a invocar, a representar a Jesucristo frente a ellos. Y le sucedió lo que a muchos tal vez hoy les sucede, que cuando invocamos el nombre de Dios, que cuando queremos ser fieles al Señor por la gratitud, el agradecimiento que tenemos por lo que ha hecho en nuestra vida, sencillamente nos hacen a un lado. Cuando tú quieres ser fiel al Señor y quieres honrar el nombre del Señor y quieres representar al Señor donde quiera que anda y quieres dar testimonio de Cristo donde quiera que ande, la gente te va a expulsar, no te soportarán. Lo expulsaron de la sinagoga, lo excomulgaron completamente. Jesús lo encontró afuera del templo y él dijo, Señor, me corrieron de la iglesia solo por decir que tú me sanaste. ¿A cuántos los han corrido? A veces hasta del trabajo. Familiares que los han abandonado, etcétera, etcétera. Mujeres que por amar al Señor el marido los ha dejado. Hombres que por amar al Señor las mujeres lo han dejado, etcétera, etcétera. Jesús dijo claramente que todo aquel que quiera invocar su nombre y vivir piadosamente, el apóstol Pablo dice, padecerá persecución. Lo expulsaron de la sinagoga, Jesús se lo encontró y le dijo él, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Mesías? Y él dijo, sí, Señor, ¿quién es? Para creer, le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy el que te abrió los ojos. Y creyó en él y lo adoró, aleluya. Entonces, con respecto a esto que pasó, es que Jesús comienza a hablar aquí y le dice, ustedes no son los pastores, ustedes aparentan ser pastores, pero realmente ustedes lo que son ladrones. Los pastores apacientan a las ovejas, ustedes se apacientan de la gente. Los fariseos eran ávaros, juntamente con el Sanedrín y todos los líderes. Los sacerdotes eran los más ricos de aquel entonces. No crea que los sacerdotes eran pordioseros por ser siervos de Dios. Eran los más ricos. Tenían propiedades propias. Así como usted va a ver los falsos de hoy en día que tienen propiedades de 30, 50, 60, 70 millones. Así eran los falsos de aquel entonces. Eran los más ricos. ¿Y con qué se habían enriquecido? Con la pobre gente, que la tenían intimidada, que la tenían oprimida, esclavizada. Les exigían tremendas sumas de dinero por todo lo que hacían, etcétera, etcétera. Si eran los líderes de aquel entonces y los romanos, ahí estaba todo el control del dinero, de la economía. Ellos eran los ricos de aquel entonces. Y el Señor dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Qué le está diciendo a la gente? Le está diciendo, ustedes aparentan ser los pastores. Le han dicho a esta gente, le han hecho creer a esta gente que ustedes son los líderes, los que lo representan delante de Dios. Pero déjenme decirles que ustedes no han entrado por donde se debe entrar. Para ser un siervo de Dios hay que entrar por donde realmente Dios quiere que todo mundo entre. Dios tiene una puerta, un acceso que solo el que entre por allí podrá ser aprobado por Dios. Podrá ser establecido, podrá ser enviado por Dios. Es Él es la puerta, Jesucristo es la puerta. Él es el único que puede llamar a una persona. Él es el único que puede ungirte. Él es el único que te puede enviar a hacer su voluntad. De ahí nadie. Él es la puerta.
Cualquier pastor, líder, persona que quiere entrar al reino, al redil, como está representado aquí, que es el reino de Dios, tendrá que entrar por Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No existe otra puerta. Y el que quiere entrar en el reino de los cielos se tendrá que convertir en un ladrón. No es que hay un muro que alguien lo pueda saltar. El problema es que hay personas que piensan que están en el reino de los cielos y no están en el reino de los cielos. El problema es que engañan a mucha gente y le hacen pensar que son parte del reino de los cielos, del reino de Dios. Le hacen pensar a las multitudes que ellos son siervos de Dios y enviados por Dios. Pero el Señor dice: ustedes no, porque toda persona que entra por la puerta no puede ser un ladrón. Tiene que ser una persona que Dios ha enviado. Y el que Dios ha enviado no es ladrón, porque ese entra por la puerta. Ese entra y sale por la puerta. El ladrón tiene que esperar la noche y tiene que derrumbar la puerta. Algo que no se hace en el reino de Dios. Pero Jesús está hablando de esto, que eso eran los líderes. Personas que le habían dicho, le habían hecho creer a la gente que ellos eran los únicos que podían representarlo, que podían orar por ellos, que podían decir si eran hijos de Dios o no. Pero Jesús le dice: ustedes son ladrones y salteadores. Ustedes nunca han querido hacer la voluntad de Dios. Yo vine como el buen pastor. Eso estaba escrito en Ezequiel, que Dios iba a enviar, iba a redimir a su pueblo, y que en medio de su pueblo habría un pastor. Habrían las ovejas y habría un pastor. Habría un redil, un rebaño, y habría un pastor. Jesús dice: yo soy ese pastor. Y ese pastor da su vida por las ovejas. Una cosa es dar la vida por las ovejas. Otra cosa es vivir de las ovejas. Hoy en día miles de personas con nombre de pastores viven de las ovejas, cuando es al revés. El pastor tiene que dar su vida por las ovejas. ¿Cómo? Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, sus ovejas. Un siervo de Dios tiene que morir, tiene que abandonar, tiene que negarse a todo. Tiene que incluso dar su propia vida si le cuesta o si Dios lo permite, por el rebaño, por el ministerio que Dios le da. Un hombre de Dios deja todo por servir al pueblo de Dios. Deja sus anhelos, deja sus metas, deja sus propósitos, deja incluso hombres de Dios que han tenido propiedades, han dejado todo. Incluso lo que han tenido lo han puesto en el reino de Dios para servir, a modo de quedarse sin nada. Misioneros que han sido enviados por Dios abandonan sus propias casas por ir a otros países y no regresaron, allá murieron. Incluso con su esposa y sus hijos. Hay testimonios de eso. Eso es dar la vida por las ovejas. Hoy no, es al revés. Hoy miles de personas anhelan ser líderes, anhelan ser representantes del evangelio, portavoces, misioneros, pastores, líderes. Pero lo que quieren es hacerse ricos a costillas de las personas. Y el Señor dice: no apacientan mis pastores a las ovejas, pero ustedes están apacentando de las ovejas. Déjeme decirle algo en este tema. Jesucristo dice algo aquí, que las ovejas no se arrean. Diga conmigo: las ovejas no se arrean. ¿Sabe usted qué es arrear? Arrear es lo que hace un capataz de vacas. Va atrás con un chicote o con un lazo o una cuerda eléctrica, no sé, cualquier cosa, dando chicotazos, toques eléctricos. Va con un perro para que muerdan a las vacas, incluso al caballo que anda, lo anda adiestrado para que vaca que se salga del redil la muerda. Ese es un arreador. En el reino de Dios no se hace tal cosa, porque Jesucristo dice que Él entra, llama a cada oveja por su nombre. Aún esta alegoría que dijo Jesús aquí, este tipo de expresiones que Jesús usó aquí, era algo parecido a ciertos pastores de aquella época. Ellos pastoreaban los rediles por las noches, en el día, por las tardes. En la noche entraban a cavernas, a cuevas, y para protegerse ellos se unían pastor con pastor. ¿Cómo hacían los pastores para descubrir sus propias ovejas? Es que cada oveja tenía su nombre. Y era tanto la confianza que había entre oveja y pastor, que cuando todas las ovejas estaban revueltas por allá, el pastor se paraba afuera de la cueva y llamaba a cada una por su... A ver, ¿cómo le ponían tanta oveja, hermano? Le llamaba a cada una por su nombre
Y él salía, no iba ya dando patadas, esta es mía, esta es tuya, aquí te para acá, este para acá. No, cada oveja cuando oía la voz o a otros pastores dice que hacían, iban adelante y comenzaban a silbar o a cantar, y las ovejas sabían que ese era su pastor. Y de en medio de tantas ovejas de todos los otros pastores, ellas salían, hermano, detrás de su pastor, y allí iban y él iba adelante. No anda dando chicotazos, vean para acá que usted no es de esta iglesia, de este redil, como hoy en día hacen, hermano. Hoy en día un pastor no se une porque piensa que el otro pastor le va a robar las ovejas, porque aquel tiene mejor vocación, porque aquel predica mejor, porque aquel hace aquí, hace allá. Y no, porque si voy allá se me quedan. No. El pastor salía y llamaba a las ovejas y todas las seguían. Y cada quien hacía lo mismo y ya volvían a los pastos. Entraban a la caverna por las noches para ser protegidas de los lobos, de los lobos, etcétera, etcétera. Y por la mañana salían a pastar. Jesús dice, entran y salen y hallarán pastos. Entonces Jesús dice, yo vine, yo soy el verdadero pastor. Y yo pongo mi vida por las ovejas. Déjeme decirle que en el reino de Dios, nosotros sencillamente tenemos que seguir al Señor. Una verdadera oveja no se arrea. Hoy en día hay que andar arreando gente. Yo no hago eso, por supuesto, lo harán otros. Porque el problema es que los pastores le hacen pensar a la gente que ellos me siguen a mí. Y ahí anda buscando y buscando y buscando. ¿Yo qué voy a andar buscando si usted no me sigue a mí? Usted está siguiendo a Cristo como yo sigo a Cristo. Y hay gente que le han mal acostumbrado que el pastor tiene que andar de casa en casa visitando y visitando, y si no va a la iglesia. Y ahí andan sobando, y lo que tiene un montón de gente sin vergüenza, hermano. Que si no le llaman no viene. Que si el pastor no le saluda no están alegres. ¿Y a quién siguen ustedes? ¿Cuántos siguen a Cristo aquí? ¿Cuántos siguen a Carlos Fuentes aquí? A mí no me siga, siga a Cristo, aleluya. Si usted sigue a Cristo, usted no le importa si yo le llamo. Yo sencillamente soy un trabajador desde el Señor aquí. No soy un asalariado, por ahí voy. Porque un asalariado es aquel que busca un puesto en el reino de Dios para sobrevivir. Yo no soy ningún mendigo para sobrevivir. Los hombres de Dios no buscan una iglesia ni hacen un ministerio para dejar de trabajar, para hacerse ricos, para tener lo que anhelan, lo que quieren, lo que siempre han soñado. No, esos son ladrones. En el reino de Dios no existen asalariados. Usted me podrá decir, pastor, pero el Señor dijo que el obrero es digno de su salario. Esa es una cosa. Pero otra cosa es trabajar en el reino del Señor para sobrevivir. Los hombres de Dios que Dios llama, no los llama para que sobrevivan, los llama para que hagan su voluntad. A su nombre. Miles de personas hoy se hacen llamar líderes, pero están haciendo la voluntad de ellos en el reino de Dios. Y el Señor dice que no han entrado por donde deben de entrar, sino que se han saltado el muro. Se dice que cuando algún pastor estaba cuidando sus ovejas y venía alguien que no era pastor y quería entrar por ahí, el que estaba cuidando las ovejas de su señor no dejaba entrar a nadie donde estaban las ovejas, a lo cual el Señor le llama portero aquí. El portero no lo conoce. Entonces, de momento que no entraba por la puerta, se tomaba como un ladrón. Hello. Todo el que no entrara por allí, que el portero no iba a dejar por supuesto entrar, porque no lo conocía, entonces tenía que saltar el muro. Inmediatamente tenía que ser tomado como un ladrón. Toda persona que no ha entrado en el reino de Dios conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, entonces es un infiltrado en el reino de Dios. No se puede tomar como una persona leal. Es una persona que está en el reino de Dios haciendo y queriendo hacer su propia voluntad, no la voluntad del Padre. ¿Cuántas personas están así hoy en el reino de los cielos? Dicen ellos que están en el reino de los cielos, pero no están. Le hacen pensar a la gente que están. Jesús dice, para que estén en el reino, en el verdadero redil, tienen que haber entrado por la puerta. Hablando así al cielo, nadie va a entrar por medio de una filosofía, religión. No, al reino se va a entrar por medio de Cristo. Él es la puerta del cielo, a su nombre. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre. Esto dice también el Apocalipsis, que Él conoce a cada uno y llama por su nombre, y la saca. ¿Quién es el portero aquí? Cosa que no sabemos, no podemos asegurar aquí. Pero el único que realmente, como dice Efesios capítulo 4, y como dice 1 Corintios capítulo 12, cómo Dios reparte dones, ministerios, cómo el Señor Jesucristo también lo hace, y cómo el Espíritu Santo también hace y reparte dones al pueblo de Dios, a los siervos y siervas de Dios. El portero aquí podemos expresar y podemos decir que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de equipar a la iglesia para que la iglesia cumpla el propósito de Dios. Si usted y yo no tenemos el Espíritu Santo, entonces no podemos decir que estamos adentro, porque el portero aquí, quien respalda, quien sella, aquí es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que de momento que querimos, Efesios capítulo 1 dice que de momento que querimos fuimos sellados. ¿Quién hace eso? Lo hace el Espíritu Santo. La persona que no ha creído no puede llamarse hijo de Dios, porque es el Espíritu Santo quien sella, quien te garantiza que tú eres propiedad de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Si nosotros somos sellados, si nosotros conocemos a nuestro pastor, si nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, no necesitamos que nadie nos ande diciendo qué hay que hacer o qué no hay que hacer, porque el Espíritu Santo se nos dio para que nos guíe a todo aquello que a Dios le agrada. Si usted necesita que le estén diciendo lo que tiene que hacer, entonces ¿dónde está el Espíritu Santo en usted? Más seguro que no está ahí. El asalariado no le importan las ovejas, porque por lo que está él es por su salario. A mí qué me importa qué pase con usted. Yo lo que necesito es mi salario. Se perdió, lo engañaron, no me importa. A ver, lo que me importa es que me den mi cheque cada semana, cada mes, cada 15, no sé cuánto. Eso es lo que le importa al asalariado. Está allí por un salario. Los hombres de Dios no están en el reino de Dios por un salario. Están porque aman a Dios y porque han dicho amén al llamado de Dios. Nunca los siervos de Dios estuvieron en el reino de Dios por salario. Nunca. Ninguno. Nuestro Señor es el ejemplo número uno. Que Él no vino a hacer su propia voluntad en la tierra, sino a hacer la voluntad del que lo envió. Hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí dice el apóstol Pablo. Hay en nosotros el mismo sentir. Yo no estoy en el reino de los cielos, ni me puedo llamar pastor en el reino de los cielos porque me están dando un cheque al mes. Yo estoy en el reino de los cielos porque amo al Señor y he dicho amén a lo que Dios me llamó a hacer. Si no hubiera un salario, ¿sirve pastor como pastor? Claro que sí. Porque Dios se encarga de los hombres que Dios envía. Cuando Jesús envió a sus discípulos, dijo: no lleven ni segundo manto, no lleven bolsa, no lleven segunda sandalia, no lleven bordón, no lleven dinero en sus cintos. No lleven nada. Y dijo, porque el obrero es digno de su salario. En otras palabras, los que yo envío, yo me encargo de darles de comer. Los que yo no envío tienen que robar porque yo no los envié. Hello. Los que yo no envío tienen que robar, porque Dios no respalda a una persona que Él no ha enviado. Entonces, por eso tienen que robar, porque Dios no puede respaldar a nadie que Él ha enviado. Los hombres que Dios llama permanecen. Los hombres que Dios llama crecen. Los hombres ministerios que Dios llama permanecen, porque Dios se encarga de eso. Envió a sus discípulos, fueron a evangelizar, regresaron. Jesús le dijo lo primero que le dijo, no le dijo cuántas almas se ganaron. Cuando los envié les faltó algo. Ahí le dijeron no, nada, Señor. Bueno, ya comprobaron eso. Ahora, el que tenga alforja, agárrela. El que tiene billetivo bajo el colchón, sáquelo. El que no tiene una espada, compre una. ¿Qué está diciendo entonces? ¿Por qué los envió sin nadie? Ahora dice, ahora sí saquen todo. Nosotros debemos de entender que cuando Dios nos llama, Él se encarga de todo lo que nos vamos a necesitar. Pero cuando estamos adentro, también debemos de entender que hay responsabilidades que nos tocan a nosotros.
No hay que estar esperando que del cielo caiga todo. Hay gente que está esperando que Dios le mande Señor, dame un trabajo y no sale a la casa del Aragán. Señor, dame una esposa y no le habla a nadie. ¿Quién te va? Señor, dame un esposo y no le... Bueno, las mujeres ahora hablan a los hombres, ¿no? Tienes que hacer el que pide, el que busca y el que yo toque. A su nombre. Pidiendo trabajo y no se levante la cama. Dios sencillamente le dio a comprobar a sus discípulos que Él se iba a encargar de ellos. Pero después que le dijo, ya entendieron eso, ya comprobaron que yo me encargo de todo eso, ahora tienen que entender su propia responsabilidad. Les di a entender mi responsabilidad. No les faltó nada. Al que Dios envía no le falta nada. Amén, hermano. Miren, este ministerio desde que empezamos, nunca nos ha faltado nada. Para gloria y honra del Señor. ¿Por qué? Porque esto no es de Carlos Fuentes, esto es desde el Señor. A su nombre. A su nombre. Esto no es mío. Y fuera mío, ¿qué tiempo se habrá caído? Pero este ministerio es del Señor. Y Dios nos va a llevar a cosas grandes. Pero usted no debe estar necesitando que yo lo ande arreando como capataz. Si usted es oveja, usted conoce la voz de su pastor. Usted debe seguir al pastor, al príncipe de los pastores, como dice el apóstol Pedro. Él es el príncipe de los pastores. Las ovejas son de él, no son de ningún pastor. Pero los falsos líderes de aquel entonces traían la gente a ellos. Y la gente les obedecía a ellos. Ellos determinaban qué hacer con la gente. Porque no eran pastores. Los pastores no podían hacer lo que querían con las ovejas, porque no eran de ellos, eran del dueño de las ovejas. Ellos sencillamente eran los cuidadores. Y ellos tenían que estar dispuestos a dar su vida por las ovejas. Según la costumbre de aquel entonces, si a un pastor se le perdía una oveja, tenía que tener señas que había por lo menos luchado con algún león o con algún oso. Pero si lo hallaron roncando y el león y el oso se comió todas las ovejas, es capaz lo mataban. Por eso ser pastor nadie quería, porque es el trabajo más peligroso. Oye, es el más fácil. El pastor tenía que tener una evidencia de perdido, haberle quitado una pata. Más que sea la cola, que ya dejó el león, pero mire, le quité de perdido la cola, pero era la evidencia que se la comió. Y es la evidencia que luché con él. Por eso David le dijo a Saúl, mira, cuando el oso venía y el león a quererme arrebatar una oveja de mi padre, lo que está diciendo David, mira, mi papá me mataba si me dejaba comer una oveja. Por eso yo, ¿quién se va a poner con un león? Por una oveja. David no se metía por la oveja, David se metía porque tenía una responsabilidad con su papá. Los hombres de Dios peleamos con el diablo y contra el diablo y contra los endemoniados y enviados por el diablo, porque nuestro no es tanto la oveja, sino la responsabilidad con el dueño de las ovejas. A su nombre. Pues Jesús dice, yo vine a dar la vida por las ovejas porque a eso me envió el Padre. Tengo que tener una evidencia que morí por ella. Por eso toda persona que no acepta a Cristo, el Padre no tiene ningún compromiso con ella. Pero el que acepta a Cristo, aleluya, el Padre tiene todo derecho. Por eso le llamamos Padre. ¿Por qué? Porque usted dijo, acepto lo que tu hijo hizo por mí. Él dio su vida para poderme quitar de la boca del lobo. Él nos quitó de la boca del lobo y tiene evidencias, aleluya, en sus manos y en sus pies y en su costado, que dio su vida en la cruz para libertarte a ti y a mí, aleluya, de las garras del diablo. Él es el buen pastor. A su nombre. No crea que un pastor es de esos aguados de hoy en día que no le importa el payaso. Traen un payaso para que engañe a la gente. Traen un falso para que alegre a la gente, para que pacten, para que ofrenden. ¿Qué te voy a andar alegrando yo a ti si tú no das, que eres un gran sinvergüenza? Si tú no aportas para la obra de Dios, tú no eres cristiano, vas a estar mintiendo. El verdadero creyente no necesita que le estén diciendo diezme, ofrende. No, hombre, que andar con esas cosas. Pero yo no me preocupo por eso. Ay, pastor, pero si no me dice que diezme, yo no sé nada. Sin vergüenza, ¿qué te hace? ¿Cómo que no sabes? ¿Tú eres cristiano? ¿Qué te dice el Espíritu Santo? ¿Aportar o no aportar? No me respondas. Respóndete tú.
No sabía que aquí ofrendan. Tú entonces no eres nadie. ¿Cómo crees que se hace esto? Porque la simiente que está en nosotros nos dice todo lo que Dios quiere que hagamos. Eso de andar chicoteando a la gente para que ore, para que ofrende, yo no hago eso, hermano. Y pastor, pero si no lo hace se va a caer el ministerio. Entonces enseña que Dios no me llamó. A su nombre. ¿Para qué quiero yo un peso que tú todo arrugado ahí y con esa cara peor que el dólar? Yo mejor no de nada. A mí no me sirve eso. Ahora, si tú das $1 con alegría, esa es otra cosa. Porque tú das conforme lo que has dispuesto en tu corazón. Vino a hablar de dinero, pastor, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando que la oveja conoce la voz de su. ¿Cuántos conocen la voz de su pastor? ¿Cuántos traen la voz de su pastor? A ver, ¿cuántos traen? Levanten la voz de su pastor ahí. ¿Cuántos traen Biblia? El que no compra así una Biblia no es de sinvergüenza. A su nombre. Esta es la voz de tu pastor, no es la voz del Carlos Fuentes, es la voz de tu pastor. Aquí te dice tu pastor lo que tienes que hacer. No necesitas que te estén azotando, diciendo ladrón, sinvergüenza, mundano, carnal. No, tú sabes lo que tienes que hacer. Aquí está la voz de tu pastor. Aquí te dice que ores, que ayunes, que ofrendes. Aquí te dice que evangelices. Aquí te dice que te apartes del pecado. Aquí te dice que busques, leas la palabra. Aquí te dice todo. Aquí está la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. Entonces, las ovejas no se arrean. Diga conmigo, las ovejas no se arrean. A las ovejas se les guía. Amén. ¿Cómo pastorea usted entonces, pastor? Yo pastoreo con mi vida. ¿Quiere conocerme? Yo aquí estoy. Uno pastorea con su ejemplo. Yo no voy a andar azotando a nadie, hermano. Venga, por favor, hermano. Vi que estoy triste porque ya no viene. ¿Qué cosa? Cristo vino a buscarte. ¿Y te encontró? ¿A cuántos ha encontrado? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estamos perdidos, pero nuestro pastor nos encontró. A su nombre. A su nombre. El problema es que hoy en día, como en aquel tiempo, la gente seguía a los falsos líderes. Y Jesús les dijo, ni ustedes que son los líderes han entrado, porque la puerta a ustedes no les deja entrar nadie al infierno, que los van a mandar. Ustedes no han entrado porque ustedes no han entrado por la puerta, porque ustedes no son dignos de entrar por la puerta, por eso el portero no les abre. Y el que dice, apártese, pastor, que voy a entrar al reino. No, usted no puede entrar. Necesita guardar el día de reposo, necesita circuncidarse, y le ponían un montón de reglas y decía, mejor me olvido del cielo. Jesús le dijo, ni ustedes entran y los que quieren entrar se lo impiden. Recorren mar y tierra buscando un gentil para convertirlo al judaísmo, y después que lo encuentran y lo hacen un prosélito, lo hacen 2 veces hijo del infierno más que ustedes. Qué horrible que una persona siga a un hombre, hermano. Maldito el hombre que confía en hombre, más bienaventurado el hombre que confía en el Señor. A su nombre. A su nombre. Segunda Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, eso nunca se mueve. Es inconmovible, está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si usted y yo decimos que somos cristianos, dejemos de ser sinvergüenzas. Y no diga soy mundano, pero conoce el Señor a los que son suyos. Ahora sí dice Jehová, tu creador, tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. Te puse nombre, mío eres tú. Yo creo que en el cielo no me llamo así. Yo le digo a Jacob, ¿cómo te llamas tú? Que estás peleando con el ángel. No te suelto hasta que no me bendigas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob, me llamo sinvergüenza, me llamo ladrón y usurpador. Pues ya no te llamarás sinvergüenza, ni ladrón, ni usurpador.
Ahora te llamas Israel, a su nombre. Le cambió el nombre. Dios nos ha cambiado el nombre. Ya no somos los mismos. Dios nos ha puesto un nombre nuevo. Aleluya. A su nombre. Él guía a las ovejas. Lejos de los lugares peligrosos. Por eso dice David, el salmista dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Mira, hermano, una persona que está en un verdadero ministerio no anda sofocado, ni anda ahí que no sé qué, que mire, que no sé. No, una persona que está en Cristo está en el verdadero reposo. ¿Cuántos están en ese reposo? En agua de reposo. Oiga, me pastoreará, confortará mi alma. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos sienten confort en su alma? Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. ¿Quién es el que guía al creyente? El Espíritu Santo. Me guiará por sendas. Por eso dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él los va a guiar a toda verdad. Si usted y yo andamos haciendo cosas chuecas, entonces significa que no hay alguien que nos guía. Hacemos lo que nosotros queremos. Me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en un lugar peligroso, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu palabra y tu juicio, tu corrección, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mire, cuando usted y yo estamos en lugares peligrosos, estamos en circunstancias difíciles, hay algo que nos sirve de fortaleza. ¿Que sabe qué es lo primero? Es la palabra. Y lo segundo son sus juicios. La palabra, están todas las promesas de Dios cuando tú y yo estamos en prueba, cuando tú y yo estamos pasando dificultades. La palabra. Por eso estudie la Biblia, porque cuando usted tiene un problema y no sabe nada, ay, hermano, pobrecito de ti. Pero cuando tú estás en un problema, cuando estás en una adversidad y conoces Biblia, cada texto de memoria que tú te aprendas, lo vas a aplicar a tu vida en ese momento. Porque el Señor está conmigo. Los hombres de Dios, lea la vida de los profetas. Lea la vida de los hombres de Dios cuando están en dificultades. Ellos decían, el Señor está conmigo. Jeremías dijo, cuando lo estaban todo el mundo lo que andaba buscando para matarlo, y oía amenazas: te van a matar, profeta. Ahí dicen que te van a linchar, que no sé qué. Y dijo, pues ya no sigo predicando. Pero luego sentí metido un fuego entre los huesos y no lo pude resistir y seguí profetizando. Porque la profecía, no crea que era de esas mentiras, hijos del diablo hoy en día. Pero escucha, el profeta, ladrones sin vergüenza. La profecía, la verdadera profecía, era palabra de Dios a un pueblo rebelde. Era la amonestación, eran los juicios, era la advertencia de Dios a un pueblo apóstata, a un pueblo rebelde, a una generación que no quería obedecer a Dios. Y por eso venía la palabra fuerte. ¿Cómo que iba a venir una profecía de aliento cuando están en pecado, hermano? Hay gente que está en pecado y dice, ya no me quiero con grandes iglesias. ¿Por qué? Porque ese pastor no tiene palabras de aliento. Y como palabras de aliento, tú estás viviendo en la carne. La persona que vive en el Espíritu no anda esperando palabras de aliento. Si el que está dentro de él es una simiente de agua viva, a su nombre, es un río, un riachuelo. Comparar un río con un pozo. Jesús dijo, el que cree en mí, como dijo Carlos Fuentes, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Entonces, ¿cómo que si hay un río dentro de ti andas esperando palabras de aliento tú? Sí, debías de andar alentando a otro tú más bien. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Pero si estás en un desierto, por eso estás gritando. Arrepentite, que es el aliento que te puedo decir. Ay, no, pastor, dígame que soy sierva de Jehová, siervo. Arrepentite. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Volveos a mí, yo me volveré a ustedes. Digo el profeta, no. A mí no me espanta ningún sinvergüenza, hijo del diablo, de esto. Porque siento un fuego que me quema por dentro, aleluya. A su nombre. Y volví a profetizar. Y decían, te vamos a matar. Y dijo,
Jehová está conmigo como poderoso gigante. El que estaba teniendo miedo ahora está diciendo que tiene un gigante. Esas son las palabras que necesita oír. Leer la palabra y cuando estés en problemas la vas a recitar. Y esa será tu fortaleza. Ese será tu aliento. Esa es la verdadera palabra. Tu vara y tu callado. No me da una palabra de aliento, pastor. La Biblia es la que da aliento. Tu vara, la palabra, tu callado, tu corrección, tu azote me infundirán aliento. Ahí no dan palabras de aliento, que es más aliento que el que estoy diciendo. A su nombre. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Todos los hombres de Dios del antaño, cuando estaban en problemas, recitaban la Biblia. Iban a las promesas de Dios. ¿Y si así es efectiva, sí o no? Pablo y Silas en la cárcel dijeron: hermano Silas, mira, ¿qué hacemos llorando nosotros? Toda esa gente que está allá afuera nos están guachando, nos están oyendo, Silas. Todo el mundo sabe aquí que metieron preso a 2 predicadores, que echaron fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Y imagínate que nos escuchen chillando aquí: Señor, ¿por qué? Dios soy el ungido. Mira, mejor hagamos una cosa, porque la Biblia dice que Él se mueve en medio de la alabanza. Mira, ¿qué te parece si cantamos? Échame segunda, aleluya. Y comienzan a cantar y a orar y a cantar himnos, a modo que los presos no oían un llanto, aleluya, de un preso mediocre. Estaban escuchando el cántico de un hombre victorioso, que estaban en el cepo, en la cárcel, pero tenían palabras, promesas de Dios, y el poder de Dios se manifestó, aleluya, a su nombre. ¿Salieron o no salieron? Pedro, cuando está en la cárcel, 4 y 4, 16 soldados cuidando al Pedrito, porque al siguiente día le tocaba la del marrano y Navidad. Al siguiente día le iba a matar a Herodes. Anunció que mañana había chancho. Que había matado al primer discípulo, a Jacobo, hermano de Juan. Y miró que todo el mundo le aplaudió. Dijo: agárrenme al Pedrito ese también. Mañana va a ser mejor fiesta, porque este es más que Jacobo. Este es más famoso que Jacobo. Pero vamos a esperar para mañana, para que esté más gordito. Mañana te van a matar. Me imagino que los soldados le dijeron a Pedro: mañana te van a matar. Y Pedro, cuando oyó aquello, dijo: ay, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora. No, dijo: mañana van a matar, dijiste. Sí, pues voy a echar mi último sueño. ¿Qué harías tú? Que te digan: mañana te toca, mañana es tu último día, pedí tu última petición. ¿Qué petición? Ni que nada. Dijo Pedro: pues a dormir se ha dicho el último. Este es que es el rico, dormir en la cárcel. Aquí es donde se duerme en paz. Pero mañana te van a cortar la cabeza, y en público, enfrente de todas las miles de personas en la plaza. Oh, qué bueno. Voy a echar mi último sueño en esta tierra para irme con el Señor. Y en la noche un ángel dijo: hey, ¿cuál último sueño? Yo creo que vas a dormir hoy muchos días para afuera. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Estaba tan dormido Pedro que dijo: esto es un sueño. Pero cuando estaba en la calle dijo: este no es sueño. Y ahora a correr. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando una oveja está pastando y comiendo, las ovejas por naturaleza son humilditas. Levanten la mano esas ovejas que están aquí, humilditas. Más que sea por fe, hermano, levántenla. Pero la oveja dice: voy a comer tranquila. Son tan miedosas las ovejas, pero mientras ven allá al pastor, están confiadas. Aleluya. Por eso el salmista dijo: estaré confiado y no temeré ningún mal, porque toda la vida la oveja está en peligro. Amén. Toda la vida la oveja está en peligro. Pero cuando ven al pastor, se les olvida que son las más débiles. Aleluya. Tú y yo somos débiles. Sin Cristo no somos nada. Aleluya. Pero cuando nuestro pastor está con nosotros, aleluya, somos más que vencedores. A su nombre.
Por eso había una gran responsabilidad en el pastor. Nadie quería hacer ese trabajo. Y hoy andan tropezándose queriendo ser pastor. ¿Cuántos quieren ser pastor? Yo no les prohíbo, adelante, hermano. Pero sí te voy a decir, ¿estás seguro que Dios te llamó? Porque si no entras por la puerta, entonces te vas a convertir en un salteador y en un ladrón. En alguien que va a ser pastor para que le paguen la renta, para que le den de comer, menos para hacer la voluntad de Dios. Amén. En eso es lo que se convierte la gente cuando Dios no lo llama. En personas que dependen de otro para que les den de comer. Y son pastores porque no quieren trabajar, son haraganes. Pero el hombre que hace la voluntad de Dios deja todo, como dijo el Señor, da su vida por las ovejas. Hoy no. Hoy buscan la oveja para hacerse la vida. Repito, buscan ovejas para hacerse la vida. El pastor su vida da por las ovejas. Hoy no, hoy buscan gente para hacerse la vida. Desgraciadamente. Por eso David le dijo a Saúl, mira, yo soy pastor de ovejas. Porque aquel otro miedoso, líder, y le tenía miedo al diablo. Goliat lo tenía amedrentado con todo Israel. Le dijo David, mira, yo soy pastor de ovejas, cuido las ovejas de mi papá. Y cuando un león viene y quiere agarrarme una oveja, me le pongo enfrente. Y cuando se vuelve necio, terco y la agarra, me le abalanzo y lo agarro por las quijadas y lo despedazo. ¿Por qué? Porque si me dejo comer una oveja y le tengo miedo al león, ay de mí, porque mi papá las tiene bien contadas. Ay de los pastores, dice el Señor en el Antiguo Testamento, que guíen mal a mis ovejas. Pues el apóstol Pedro dice que si nosotros hacemos el trabajo de pastor, entonces aquel día que aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona incorruptible de gloria a su nombre. Por eso, hermano, mire, una cosa le voy a decir. Aquí el único compromiso que yo tengo es con Dios. Segundo, es con instruirlo a usted, cuidarlo a usted de falsas doctrinas, de personas que el lobo aquí puede ser cualquier enviado por el diablo. No sencillamente puede ser el diablo. No, personas que el diablo envía. Pablo dijo en Hechos capítulo 18, creo, cuando le dijo a la iglesia de Éfeso, la llamó a una ciudad llamada de Mileto, y le dijo, o 20, Hechos 20, yo me voy, pero yo sé que después de mi partida entrarán lobos en el rebaño, que no perdonarán a las ovejas, y de ustedes mismos se levantarán hombres perversos que hablarán cosas feas y arrebatarán. Pero es necesario que el hombre de Dios doctrine, enseñe, advierta de las falsas doctrinas, como también de los falsos. Hay personas que reprenden las falsas doctrinas, pero al encargado de esa falsa no tienen valor de reprenderlo. No, hay que hacer las dos cosas. Hay que desenmascarar las falsas enseñanzas y desenmascarar al falso que las enseña, que las inventó. Oiga, a este abre el portero y oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va detrás, hermano, va adelante. Va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿A qué se refiere eso? Que todo creyente tiene que conocer la palabra de Dios, como les decía ayer. ¿Por qué creen que hoy la gente siga todo tonto? Porque no conocen la Biblia. Porque no conocen la palabra de Dios. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Quién huye hoy de los falsos? Solo las ovejas. Las personas que están en iglesias falsas van a huir de ahí. Las personas que están en iglesias que se han corrompido, que han apostatado, que están apostatando, comenzando con el líder, van a tener que salir de ahí si son ovejas. No puede quedarse una oveja ahí, porque no está escuchando la voz de su pastor.
escuchando la voz de un dragón. Esa es la característica de un falso. Tienen apariencia de cordero, pero lo que sale por aquí es, la forma de hablar es como la forma de un dragón. En otras palabras, lo que Pablo dijo, escucharán, capítulo 4 de 1 Timoteo, escucharán a doctrinas, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta alegoría Jesús les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. No estaban entendiendo que estaba hablando de ellos. De cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí ladrones son. Escucha lo que dice, por favor, versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron. Mire esto, vinieron pasado. Pasado. Antes de él. Pero mire lo que dice la segunda expresión. Todos los que antes de mí vinieron. En tiempo presente dice, ladrones son, porque está hablando de ellos, que todavía estaban en su tiempo. Ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Muchas personas antes de Cristo y en los tiempos de Cristo, hablando de los líderes falsos, muchos falsos profetas se levantaron en el antaño y llevaron a mucha gente en pos de ellos. Tal vez no falsos mesías, sino falsos predicadores, falsos profetas. Y engañaron a muchas personas. Y el Señor dice, yo no los envié. Andan diciendo así dice Jehová, y Jehová no ha dicho nada. Yo nunca los he enviado. Hablan de su propio corazón. Miren, el hombre de Dios, un siervo de Dios, nunca va a andar preocupándose por cuidar un rebaño, porque Dios mismo se encarga. Amén. El pastor tenía responsabilidad de cuidar el rebaño, pero de los pastos y la alimentación, el dueño le decía al pastor, ve por allí, ahí tiene que tener cuidado porque siempre hay peligro. Pero el cuidado de las ovejas, todo lo que era el dueño quien se encargaba. Pero el pastor tenía una gran responsabilidad. Se dice que cuando un león agarraba una oveja, ese pastor tenía que dejarlas que estaban allí seguras y ir atrás de ese león, aunque de perdido le rescatara una pezuña, una pata, un casco. Y debía de decirle al dueño, mira, hice lo posible, no pude, pero aquí está la evidencia que peleé. No pude. Pero Jesús dice, el ladrón, el asalariado, cuando ve venir el lobo, huye. Huye porque es asalariado. Él no está porque ama las ovejas. Él no está porque le importan las ovejas. Él no está porque tiene una responsabilidad con el dueño de las ovejas. Él está por un salario. ¿Por qué creen que hoy muchas personas, muchas iglesias, cada día están trayendo todo tipo de gente? Porque el pastor lo que le importa. Oye, hoy hay lugares que el pastor ya ni predica. Un día viene un predicador, otro día viene otro predicador, otro día viene otro predicador, y el pastor ahí panza arriba enfrente. O sea que ya no haya ni qué predicar, tiene que traer de todo. ¿Y a quién puso el Señor? ¿A esos predicadores o a él? El Señor llamó a este pastor y ni tan siquiera está en la iglesia. Anda por todos lados. Mire que a mí me invitan, hermano. Me invitan de otros estados, me invitan de aquí. Y yo le digo, no puedo, yo tengo una responsabilidad, no puedo. Y cuando puedo es porque me invitan a las 12 de la noche. Pero yo no puedo dejar la iglesia sola, porque tengo una responsabilidad con el Señor que me llamó. Tengo que decirle el complemento, la verdad, como Pablo dijo a los hermanos de Éfeso: de ahora en adelante yo estoy libre de la sangre de todos ustedes, porque todo el tiempo que he estado con ustedes no me reservé nada de todo lo que Dios me dio, se los he enseñado, así que estoy libre de la sangre de algunos. Si alguno se pierde, no diga que no le enseñé. Aquí en esta iglesia, si alguno se pierde, no me diga que no le he enseñado, porque aquí hay enseñanza, pero ¿sí o no? Si usted no aprende aquí, yo creo que ya no aprendió, hermano. Porque esa es nuestra responsabilidad. Cuando yo veo por ahí, escucho por ahí que alguien anda diciendo, inmediatamente lo confronto. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad, no soy asalariado. No estoy porque me mantengan, yo tengo manos para trabajar, pero aquí estoy porque Dios me llamó. Y si predico y enseño así, es porque tengo una responsabilidad con el Señor. Él
Él es que me va a dar mi premio. Así dice el escritor a los hebreos: obedeced a vuestros pastores, porque ellos vuelan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta aquel día por las almas de ustedes. Amén. Alguien dice: le voy a hacer la vida de cuadrito a ese pastor. Tenga cuidado con eso. Es más, a mí nadie me la hace. Hay pastores que se han muerto de ataque cardíaco porque no soportan la presión de unos rebeldes que tienen ahí. Que yo me voy a morir de un ataque cardíaco por un rebelde. No, es cuando más como, hermano. Sí. Pastor, pero no le da cuidado lo que anda hablando ese hermano. ¿Quién me está arrancando un pedazo, pues? Pero dice que se va a ir y que se vaya a la mitad de la iglesia. ¿Y es que acaso se va a meter conmigo? ¿A meter con el dueño de las ovejas? Me voy de aquí, me voy a llevar 50. Lléveselas. Que yo lo voy a mandar matar o fusilar. Pero pobrecito de aquel que dispersa el pueblo de Dios. Porque Jesús dijo: ay de aquel que le sirva de piedra de tropiezo, que le ponga una zancadilla a uno de esos pequeñitos que creen en mi nombre. Mejor no hubiera nacido nunca. Mejor que se ate una piedra de un burro y que se aviente a lo profundo de la mar. Pero no haga tropezar a uno. Por eso ay, hermano. Por eso como pastores debemos de predicar la palabra como está escrita. Porque si alguien se pierde por causa de un pastor, pobrecito. Amén. Escucha lo que dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Entrará y saldrá. Está hablando de la libertad que solo en Cristo existe. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué dice? Entrará y saldrá y hallará. ¿Qué hallará? Y hay uno que dice: me estoy muriendo del hambre. Y usted es cristiano. Yo no creo eso. Dígame en la Biblia. Levánteme la mano los bíblicos. Levante la mano los bíblicos, por favor. Ni uno hay aquí. Levante la mano los bíblicos. Qué vergüenza esto.